Las polillas se encuentran clasificadas dentro del orden Lepidoptera. Son insectos que se caracterizan por la presencia de dos pares de alas membranosas con escamas. También poseen un par de ojos compuestos, una probóscide y 3 pares de patas. Poseen 4 etapas en su ciclo de vida, por lo que se les considera holometábolos o con metamorfosis completa. Su reproducción se da por medios sexuales, aunque también se han registrado algunos casos de partenogénesis. Son ovíparos y algunas otras especies vivíparas y pueden llegar a depositar de entre 40 a 4.500 huevos dependiendo de su especie. En su ciclo de vida presentan 4 etapas. La primera de ellas es el huevo, de menos de 1 milímetro de tamaño. Pueden poseer diferentes formas y su coloración se caracteriza por ser amarillenta verdosa y oscurecerse conforme se acerca el momento de la eclosión. La mayoría pueden encontrarse sobre estructuras de las plantas, ordenados de forma grupal o individual. La segunda de las etapas corresponde a la larva. Son polípodas y drusiformes. Su morfología se basa en la presencia de patas falsas, de 2 a 5 pares, y 3 pares de patas verdaderas. Poseen una forma robusta con cabeza bien desarrollada y están en forma cilíndrica. También poseen de 4 a 6 ocelos ubicados en un par de antenas cortas y poseen mandíbulas y maxilas desarrolladas en su aparato bucal para la alimentación. Esta corresponde a la etapa más voraz del desarrollo, esto debido a que aquí es donde deben de acumular los nutrientes para la etapa de pupa. Cabe resaltar que deben de pasar en promedio por 5 estadios larvales antes de alcanzar el estado de pupa. La tercera de las etapas es la pupa. Al llegar a este punto, la larva deja de alimentarse y disminuye la movilidad para buscar un lugar apropiado para empupar. Este lugar depende de la especie, ya que en algunas de estas se desarrollan desde capullos sedosos hasta cámaras de barro protegidas por hojas. Pueden fijarse al sustrato de maneras sucintas o suspensas. Además, estas estructuras tienen la característica de desarrollar resistencia invernal. La última de las etapas corresponde a la etapa adulta. Al finalizar la etapa de pupa, el adulto, producto de la presión, ejerce ciertos cortes en el capullo que le permiten salir. Primero emerge la parte cefálica y luego el resto del cuerpo. Sin embargo, no es hasta después de algunas horas que puede desplegar sus alas producto de la presión de la hemolinfa. En este paso se endurece el tegumento, dando como resultado la fijación final de los colores definitivos. Su alimentación. Suelen alimentarse succionando néctar, así como consumiendo carroña y fluidos corporales de mamíferos. En algunos casos, también es posible que sean carnívoras, alimentándose a base de otros insectos o incluso depredando larvas de su propia especie. Por otro lado, en estado larvario son herbívoras, esto ya que poseen mandíbulas que les permite la depredación de plantas. También es posible encontrar que algunas polillas perdieron su capacidad de alimentarse en su etapa adulta. En Costa Rica hay alrededor de 12.000 especies de polillas de distintos tamaños y de colores muy variados. Algunas de las familias y especies de polillas más comunes en el país son las siguientes. Familia Megalopygidae. Género Megalopyge. Este es un género primitivo de polillas que se extiende desde Norteamérica hasta Centroamérica. De hecho, se encuentra en toda Costa Rica. Tienen bastante pelaje desde su etapa como gusano hasta su etapa adulta. Son llamadas oruga peluche o gusano ratón y debajo de su pelaje tienen espinas urticantes, que si se tiene contacto con ellas pueden causar serios problemas de salud. Familia Casnidae. Especie Casniomera atimnius futilis. Esta especie se encuentra en las partes bajas del Caribe y en los bosques de la cordillera de Guanacaste y Tilarán. Son diurnas y muchos las confunden con mariposas, incluso les llaman polillas mariposa. Familia Saturnidae. Especie Oxytenis modestia. Esta especie es nocturna, presenta coloraciones en tonos café y se encuentra en la mayoría de zonas del país. Tienen 2 maneras de camuflarse. En su etapa de larva se camuflan y parecen tomar forma de serpiente para asustar a sus depredadores. En su etapa adulta se pueden camuflar entre la hojarasca y no ser encontradas. Especie Rhyntis hippodamia, de la subfamilia Arcerunidae. Son nocturnas y son de las polillas más grandes en el país. La extensión de sus alas puede ser de hasta 20 centímetros. La larva se desarrolla comúnmente en hojas de fruta dorada o Virola kochni,
que se considera su planta hospedera. Especie Automeris postabilda. En Costa Rica se ubica en las zonas más húmedas. Cuando esta mariposa se siente amenazada, extiende sus alas para mostrar un par de ojos falsos con el fin de asustar a sus depredadores. Antes se creía que toparse con una de estas brindaba buena suerte debido a los ojos falsos en sus alas. Familia Sphingidae. Especie Eumorpha fasciatus. En el país es común encontrarla en bosques lluviosos. En su etapa de adultos no hay mucha diferencia entre macho y hembra en cuanto a morfología y colores. Ambos son muy parecidos. Su larva es de gran tamaño, atraviesa 5 etapas de desarrollo y presenta colores muy distintos y llamativos. Familia Uranidae. Especie Urania fulgens. Se le conoce comúnmente como colipato verde. Son diurnas, por lo que las personas usualmente las confunden con mariposas. En Costa Rica se ubican principalmente en pantanos y bosques húmedos. Particularmente se ve mucho en la península de Osa debido a que su planta hospedera, bejuco de sangre u Omphalea diandra, es muy abundante allí. Familia Erebidae. Especie Chetone angulosa. Se encuentra desde Centroamérica hasta Sudamérica. En Costa Rica son bastante comunes, pero se ven más en lugares cálidos. Estas polillas imitan ciertas características de las mariposas, como sus colores vistosos, y así ahuyentan a algunos depredadores como los pájaros. Son nocturnas y siempre están cerca de las luces en la noche. Como primer dato, se tiene que, de acuerdo con creencias o supersticiones populares, la especie de polilla Ascalapa odorata posee en su cuerpo manchas semejantes a números, letras o incluso figuras de calaveras, que pueden simbolizar diferentes sucesos en la vida cotidiana de las personas. Por otra parte, en México, se piensa que cuando una persona se encuentra enferma y llega la mariposa, la persona va a morir, mientras que en Hawái se cree que la mariposa llega una vez que la persona recientemente ha fallecido, como una última despedida. También se cree o se piensa que esta mariposa atrae la mala suerte. Las especies de las subfamilias Taenidae, principalmente y Messinae, son comúnmente conocidas como las polillas de la ropa, ya que estas polillas suelen formar estructuras en su cuerpo con la seda de la ropa y por este motivo la dañan. Cabe destacar que estas polillas son sinantrópicas, lo que significa que están adaptadas para vivir en ambientes urbanizados. Como un tercer dato, se tiene que hace aproximadamente 3 años se reportó por primera vez que la especie Tineola biceliela humel causó daño a una colección biológica de insectos que se encontraba en la Universidad Autónoma Chapingo, Texcoco, en México. Y como un último dato, se tiene que las especies descritas más pequeñas de polillas en el mundo son Antispila cuquensis y Antispila uenoi curoco en Asia Oriental, con una longitud de 1.7 a 2.1 milímetros y 1.6 a 1.8 milímetros respectivamente. Importancia ecológica. Las polillas tienen un papel muy importante en la polinización. Esto es debido a que son capaces de transportar polen a un mayor número de plantas, así como polinizar plantas menos visitadas por otros insectos, tales como abejas. Por lo tanto, esto indica que las polillas tienen una gran relevancia en los cultivos agrícolas. Además, se considera que estos animales proporcionan apoyo de la biodiversidad de muchas especies, es decir, sin ellas muchas plantas y animales podrían estar en peligro. Tanto las orugas como las polillas adultas son parte de la alimentación de algunos depredadores, como otros insectos, anfibios, mamíferos pequeños, murciélagos y muchos pájaros, por lo que su declive podría tener efectos en otras poblaciones de especies silvestres. Las polillas también representan un papel vital en la determinación de la salud de un ecosistema. Esto debido a que se encuentran en una gran variedad de hábitats y son muy sensibles a los cambios, lo que les permite que se utilicen como especies indicadoras de efectos de cambio climático, pesticidas y contaminación del aire.